Buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que ya les había hecho un video de un psicoanálisis de López Obrador. Es un documento que salió en el 2008, pero en el video anterior no les había comentado acerca de ciertas partes del documento que me gustaría explicarles en este video. Dice así: la epilepsia mental. La epilepsia puede darse de dos maneras: motora, que es la más evidente, porque el cuerpo se convulsiona, y mental, que solo se percibe cuando se conoce el cuadro clínico que la determina. Según un magnífico psicoanalista, Otto Finischer, con lo que mejor se puede comparar un ataque epiléptico es con la crisis afectiva. Para efectos de explicarlo, y este se produce solamente en personalidades orgánicamente predispuestas. Tales individuos son propensos a reaccionar a ciertos estímulos externos, presiones que capta el encefalograma y provocan descargas explosivas y convulsivas. En la mayor parte de sus conferencias matutinas de prensa, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, mostraba claras lagunas mentales. Creo que eso hasta el momento le sigue sucediendo. Al dirigirse a su auditorio, decía algunas palabras y su mente se quedaba en blanco, hasta que volvía a pronunciar palabras que completaban o complementaban la frase anterior. Él lo explica aduciendo que tenía que hablar despacito para expresarse mejor, para no equivocarse. Pero entonces basta que uno se pregunte, ¿por qué no todos los demás tienen que hacer esos espacios verbales para poder hablar normalmente? Para intuir que hay algún problema, tal vez nadie se lo había dicho a Andrés Manuel, pero su enfermedad se llama epilepsia mental y la padece debido a que es más sensible orgánicamente a las presiones externas, en su manera de reaccionar a las presiones de la carga de trabajo, a sus problemas emocionales, familiares, laborales, de corrupción y excesos de colaboradores. Hay personas que ante las mismas presiones comienzan a sudarle las manos, tartamudean, se expresan, gritan o se enojan. De este punto se pasa a la verborrea incontinente, sin razonamientos, con exposiciones casi a gritos, que es lo que actualmente le sucede a López Obrador. Y creo que lo hemos visto tanto en debates como en discursos que ha dado Andrés Manuel. Queda clarísimo el cuadro de epilepsia mental del ex candidato. Actualmente vuelve a ser candidato. El organismo de Andrés Manuel reacciona con epilepsia mental, además de otro mecanismo de defensa que se llama negación. Basta con negar o no reconocer los problemas para que puedan o queden eliminados. Pero es evidente que esa es la manera errónea de responder a los problemas, sobre todo para un mandatario. La personalidad adecuada para manejar una empresa, un país o un partido es la que reacciona con calma a las situaciones inesperadas. En las clínicas de la conducta, uno de los tests que se hacen a posibles ejecutivos es precisamente saber cómo reaccionar ante lo inesperado. La reacción de López Obrador ante todo lo inesperado siempre es errónea o negativa. Por otra parte, López Obrador corrigió uno de sus graves defectos, que era agregarle la S a muchos verbos, como fuiste, llegaste, entraste. A lo mejor a muchos de ustedes no les tocó, a mí sí me tocó cuando estaba en campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México y en varios mítines salía siempre con su fuistes o estuvistes, entonces siempre le agregaba la S. Yo creo que en algún punto de su carrera política alguien lo corrigió y dejó de hacerlo a partir de que fue jefe de gobierno. Todavía, de hecho, siendo jefe de gobierno, tuvo, como él hacía reuniones matutinas o conferencias de prensa, digámoslo así. En esas conferencias tuvo varios problemas al agregarle la S a los verbos. Pero el problema es grave porque refleja una profunda incultura. Digo, lo hemos visto a lo largo de su carrera política. Peor que eso, una gran ignorancia. Lo primero que denota es que se trata de un individuo que no lee, que nunca adquirió el hábito de la lectura. Los errores gramaticales se van acumulando desde la niñez porque los padres nunca motivaron al niño. Lo segundo es que generalmente se trata de una persona que sí estudiaron alguna carrera de tipo técnico, contabilidad, administración, medicina, ingeniería.
y descuidaron el aspecto humanístico, que para proporcionar cultura depende en gran medida de haber sido motivados desde niños al hábito de la lectura y desde luego de la formación académica. Lo grave en este caso es que se trata de un hombre que quiere ser presidente de la República. Queda claro que no es apto para tal puesto. La epilepsia mental es controlable a base de medicamentos. La reacción negativa a las situaciones inesperadas y el mecanismo de negación como defensa requieren muchos años de tratamiento psicoanalítico para poder solucionarlo. A la edad que tiene Andrés Manuel ya no es una opción. Pero la ignorancia, la falta de cultura, formadas desde la infancia, han sido asimiladas y construidas a lo largo de su vida, y en consecuencia requerirán de otra forma para cambiar su personalidad deficiente. En otras palabras, Andrés Manuel no tiene cura alguna. Tendría que volver a nacer para poder cambiar. Pues que nada, nada más que nada comentarles esta parte del texto que no se los había puesto en el otro video. Digo, todo cuadra perfectamente con Andrés Manuel, así que ahí se los dejo para que lo analicen. Me gustaría escuchar sus comentarios, leerlos. Cuídense mucho, buenas noches y hasta luego.